después la pueden leer tranquilo, conforma grupo, después el mismo grupo que han conformado en redes, y de ahí, sobre un perfil longitudinal que tienen, ustedes van a elegir de qué progresiva, hasta qué progresiva van a trabajar, o de qué forma la van a seleccionar. Eso sería para el trabajo integrador. Entonces, nosotros vamos a ver la primera parte de canales hoy, y la segunda parte, que sería la determinación de la configuración de la cuba de remanso, el próximo martes. Ahí vamos a ver un poquito lo que sea algún ejemplo de RACS, que no va a ser obligatorio, digamos, trabajarlo en la primera presentación del integrador, pero ya en la final, por lo menos un tramo, 2 tramos, hace una modelación con el RACS. Es algo así como Excel, digamos, ¿no? Nada más que me presentan, digamos, de forma instantánea, como dónde se podría, digamos, desbordar el canal, o si es un río que trabaja también como un canal, en qué caso se podría haber desbordes, donde habría que hacer protección, etc. Pero eso ya sería, digamos, ya como usted termina el trabajo integrador, lo presenta, y ya como para presentar carpeta, hacen únicamente 1 o 2 tramos para demostrar de que lo que ustedes han hecho, RAG hace lo mismo, o sea, todos los métodos nosotros que aplicamos, digamos, manualmente, el RAG lo automatiza. Bien, entonces le voy a hacer una presentación de... Acá nosotros estaríamos, lo que sería la unidad de hidráulica y canales, trabajo práctico número 13. Tienen para quienes no asistan a clase y la quieren leer, la tienen escrita. Por aquí, para qué, digamos, se diseñan los canales, para la conducción de agua, que puede tener distintos destinos, ¿no? Puede ser para riego, para conducción de agua para el consumo humano, o cualquier otro propósito que necesitan ustedes conducir el agua. Nosotros vamos a ver canal de régimen permanente, flujo uniforme. En la otra clase va a ser flujo claramente variado, la sesión más económica, energía total y específica. Y el propósito general es reconocer las características geométricas de un canal, rectangular, trapezial, octogonal. ¿Y cuáles serían las limitaciones en el diseño de un canal? En cuanto hacia la velocidad máxima y mínima, de forma tal que no genere erosión y transporte el material de las paredes. También tienen un live, y que también lo tienen abocado en el PDF, en el material que está disponible en la Moodle. Entonces, en cualquier momento lo puede consultar, e idem al que está en la Moodle. Las distintas geometrías de los canales. Y lo que nosotros tenemos que ver al final nuestro es cuál es la geometría de los canales, tipo de revestimiento, energía específica, energía propia, y ver cómo se utilizan las tablas de aplicación para canales. Pues al quien no pueda, digamos, conectarse, ustedes tienen la clase escrita. Bien. Acá tienen, digamos, el canal uniforme y resaltos, material didáctico, todo el material, que es lo que vamos a ver ahora. Las tablas y uso, la tabla para uso en canales. Ustedes las abren. Ahí tiene disponible. Tablas, números especiales, anexos, todo lo que hace referencia a limitación de la velocidad, coeficiente de rugosidad. Eso después lo vamos a ver cómo lo utilizamos ahora. Bueno, después corren este video cuando usted ya termine su integrador, ¿no es cierto? Ya sea en el RACS, hace la simulación.
O también con este caso, por ejemplo, está hecho en Lumion, al final, ya cuando presentaban toda su carpeta, terminaba todas las exposiciones, ¿no? Entonces, cualquier discontinuidad que no esté contemplada, tanto en el RAC como en este sistema de aplicaciones, salta, digamos, ¿no? Esto después lo corren ustedes. El tema de la presentación de las tareas, los problemas del práctico, como ejercicio, el integrador, el integrador le puesta en la pauta de integrador que no sea más de 2 kilómetros, ya lo vamos a corregir acá, o sea, 2 kilómetros, sobre una traza longitudinal de 2 kilómetros, tienen que trabajar y proyectar un canal, ya lo corrijo esto. Bueno, y ahí aparecerán saltos, rápidas, todo lo que, digamos, obras de arte menor que podrían aparecer para sortear inconvenientes de tipo topográfico, etc. Y la otra clase, cuando veamos curvas de Remanso, vamos a ver un ejemplo de aplicación de RAX, ¿no? Que es nuestro Excel, digamos, de modelación. Bueno, a quien más está interesado, acá tiene un programita HCanal que lo pueden instalar. Eso es para cuando ustedes ya estén recibidos y quieren hacer un cálculo expeditivo, ¿no? O valores medios. Entonces, HCanal en ese sentido bastante bueno. Están los RAC con los links y los programas de instalación para más adelante. Cuando ya termina el integrador, ya están todo, están entregando la carpeta y bueno, acá hemos hecho una modelación de 2 tramos. Estos casos, por ejemplo, de la descarga de vertedero, casi bueno, ya estamos terminando la materia. A quien le interesa, ahí están los monacitos de Flow 3D, que permite hacer la modelación mediante elementos finitos, ¿no? Casi una descarga de un vertedero con una pantalla que simularía al pie de la presa. Y después seguiríamos la última clase con lo que sería el flujo claramente variado. Esas son nuestras curvas de remanso. Nosotros vamos a ver una primera partecita que sería el régimen uniforme, ¿sí? Y el régimen rápidamente variado, que son los resaltos hidráulicos. Y la parte intermedia de transición ya la veremos en la otra clase, la clase número 2. Bueno, y acá está el perfil en el cual, digamos, nosotros vamos a trabajar sobre lo que sería la unión. En el 2021, ustedes después lo abren, está la consigna completa. Bien. O sea que cuando ustedes abran acá, van a tener ya el perfil longitudinal, qué es lo que tienen que hacer, elegir 2 tramos, cómo van a integrar los grupos. ¿Está bien? ¿Alguno ya lo ha abierto o no? Lo cerramos. No, profe. A ver, intentando así, es el dato, para la altimetría. No sé si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Están los grupos. Los caudales son los problemas del número 11 de la guía. Hay caudales, digamos así, del grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después se repite 7, 8, 9, 10. Acá lo van colocando ustedes. Con qué caudales van a trabajar. Cuando inicia, donde termina, en la progresiva. Y hay 2 kilómetros como máximo. Y bueno, la propuesta de cada grupo no puede haber 2 propuestas idénticas, ¿no? Sino una invalida a la otra. Profe, no se ve que está compartiendo. ¿Ahí ustedes han abierto ya o no? ¿Han abierto el link? A ver, que cambie acá. ¿Han abierto el link donde decía 2021 trabajo integrador? ¿Lo han visto? Entonces ahí es donde integra. ¿Lo están viendo ahora o no? Sí.
Bien, entonces ahí integran el grupo 1, ¿sí? Quienes son no menos de 3 ni más de 5, ¿sí? Con el caudal que van a trabajar, ¿m? Y ahí sí van eligiendo ustedes, ¿m? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, según cuando van conformando el grupo, el caudal que le correspondería siguiendo la línea, digamos, establecida en el problema número 11, ¿no? La progresiva, de este punto a este punto, vamos a trabajar nosotros, otro grupo se irá integrando, y por más que las progresivas sean idénticas, pero la propuesta del grupo tiene que ser diferente, ¿no? No puede ser idéntica, digamos. Bueno, y eso usted después lo completa. ¿Está? Entonces, el trabajo, ahí tienen, después abren ese trabajo integrador. Ese trabajo integrador, y tienen que trabajar sobre el perfil de la unión. Profe, creo que hay gente queriendo entrar. Don Emilio. Ahí está. ¿Listo? Bien. Entonces, en cuanto al trabajo integrador, ustedes van a conformando el grupo, van seleccionando las progresivas. Ahí tienen el perfil de trabajo integrador. Van a trabajar sobre el perfil de la unión, ustedes lo abran. Dan los datos de cada grupo, la entrega del trabajo. Bueno, entonces veamos la primera parte de esta clase de hidráulica de canales. Yo les diría que si pueden bajar el tema en las tablas, la van bajando, así cosas que cuando vayamos avanzando, vemos cómo se trabaja y después me acompañan en alguna identificación de valores. Bueno, dejamos de compartir esto. No hay más. Bien. No entra nadie más. Este es el caso, por ejemplo, algunas aplicaciones del tema del canal, en el caso de las obras civiles para el control de inundaciones urbanas y rural. Se presenta también el problema del canal, el régimen veloz en las rápidas de Valdivia Las Presas. También centramos en problemas de diseño en canal, en transporte de agua y sistemas de riego. Y dentro de lo que son de los canales seguramente aparecerán obras menores, que son los resaltos hidráulicos, cuyo objetivo es disipar energía erosiva de la corriente de agua o ganar nivel en el tirante para hacer una derivación. Porque en el resalto hidráulico había un tirante H1 chiquito y un H2 grande. Entonces, lo que trataban de hacer en ese caso, ¿no es cierto?, ganar altura. Bien, entonces, en el caso de excluyente en canal, tenemos su aplicación en el control de inundación urbana y rural. En el caso de excluyente en canal, que se presenta en términos de régimen veloz en las rápidas de los aliviaderos de las presas, transporte de agua para el sistema de riego, y obras menores dentro de lo que son los canales son los saltos hidráulicos, cuyo objetivo es disipar energía erosiva de la corriente o ganar alturas de agua para su posterior derivación. Acá hay unas imágenes, en caso relacionado con la inundación urbana, quienes vivieron en este cerrito, tienen el canal de los Manzanos. En el caso de las presas, por ejemplo, de Pagar Corral, tenemos los vertederos, acá viene una zona de embudo y ahí viene una rápida. Se trabaja en canal.
la que se ve acá al medio. Y después de los canales, después en este caso, ya un azul derivador, hay una sobre margen derecha, donde se ve esta hora de pantalla, que es donde se toma el agua y después continúa el cubrimiento en canal. En el caso de los sistemas para riego, a partir de una planaltimetría, se propone, ¿cierto?, una red de riego, canales principales, canales secundarios. Los que están en azul serían los canales, digamos, secundarios, los que están en rosado o fucsia sería, ¿no? Claro, serían los canales de drenaje. Los excedentes de agua son evacuados fuera de la zona de riego. En todos los casos, sobre la planetimetría, tenemos el terreno acá en la traza verde, se propone, digamos, un canal, que sea la base de fondo, la solera. Esta sería la parte superior o coronamiento del canal, en rojo. Y la propuesta es tal de que tanto la velocidad del agua sea menor que la velocidad máxima admisible por las paredes del canal y que la energía propia sea mayor que la crítica, que eso vamos a ver enseguida. Canal de riego. En canal de riego, estos son canales terciarios, son chiquitos, son los que van, digamos, a las cabeceras de los surcos, en el caso de la explotación en finca. Un canal matriz, un canal principal. Y acá, ustedes ven acá, por ejemplo, unos daditos, que cuando ustedes empiecen a trabajar en canal van a aparecer parte de una rápida, una peta de quitamiento y unos dados disipadores. Eso ya están identificados. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, según sea la energía en juego, el número de flow que tenga. Canal de derivación. Acá, por ejemplo, hay una rápida, al pie seguramente están los disipadores, y esto es consecuencia de que hay que tratar de salvar diferencias, digamos, topográficas o centros topográficos, y esos dados son lo que hacen, digamos, disipan la energía de la corriente. Otro caso, por ejemplo... Profe, ¿podría aceptar a los que están en la sala de espera? Hay uno solo, guardia. Sí, él me pidió. De todos es uno solo, ¿no? Bueno. ¿Está ahí? Sí, ahí pude entrar. Estábamos acá, ¿no? Por ejemplo, en la explotación se llaman dragones. En esa explotación de dragones, por ejemplo, no se puede llegar con el canal río a gravedad a través de los canales. Entonces hay un canal, digamos así, hidrostático, en el cual, digamos, se cierran al principio y al final y tiene como un determinado volumen de agua, y a través de una motobomba, digamos así, comienza, digamos, a hacer aspiración del agua, impulsa, y a través de este tren de riego, a veces tienen 500 metros, están sincronizados, y tienen sus aspersores, se procede a regar la zona alta. Entonces, para llegar, digamos, a regar a esto, a hacer posible el riego, necesitamos un canal, digamos, hidrostático, o en otro caso se llaman canales muertos, y lo único que hace es almacenar un volumen de agua que permite, durante el turno de riego, regar a todas estas parcelas. Bueno, y esta es una obra de toma, el río Juramento, en el caso de una explotación de viaje, en Anta, zona de Joaquín B. González, Macapillo, el Juramento, la obra de toma, y después la obra de toma del canal matriz, canal principal. Esto lo vamos a ver al final cuando veamos orificio y vertedero, cómo se diseña la obra de toma, cómo se diseña y cómo es el procedimiento de operación de la obra de toma. Eso lo vemos en el capítulo de orificio y vertedero. Bien. Dejamos de presentar esto y vamos a lo siguiente.
esto. Esto también lo tienen disponible en el Moodle, como para que lo puedan seguir. Este es un canal en la zona de un canal de guardia. Tiene el perfil longitudinal, tiene el terreno, y de acuerdo a los distintos tramos van planteando las soluciones. Entonces, por ejemplo, a ver si me un poquito más. Entonces, tienen todas las cotas, las progresivas, las distancias, la pendiente del fondo del canal, la sección transversal. Está en la altura de agua, se conoce como tirante, altura hidráulica, tirante, desde ahí hasta el coronamiento de la revancha. Esta parte de abajo se conoce como ancho de fondo, ancho superior, donde está el tirante de agua, ancho superior. El talud sería el ángulo con respecto a la vertical de la pared del canal. Ya lo vamos a ver cómo se acuerda esa simbología para definir talud en canal. Tienen como ejemplo para que ustedes lo tengan disponible. Tienen la planimetría, distancias parciales, progresivas. Entonces, este sería un ejemplo. Déjame compartir. Y vamos ahora un poco más a lo nuestro. Bien. Vamos a volver a la página 1. Esto es lo que está en la primera clase ahí disponible en el slide, ¿no? Podemos continuar. Porque es un canal, un conducto que conduce un líquido en permanente contacto con la atmósfera a través de uno de sus contornos. Canales son los cursos de aguas naturales, ríos o torrentes. Pueden existir movimientos permanentes y no permanentes. Y el movimiento permanente puede ser a su vez uniforme o variado, según sean iguales o cambien sus secciones transversales. Entonces, para determinar cuáles son nuestras ecuaciones de cálculo, tenemos que considerar un volumen de control, las fuerzas que se ponen en juego, una fuerza propulsora, que sería el peso de ese volumen de líquido de agua con su componente en la dirección del movimiento. Quienes se oponen, las fuerzas de fricción. ¿Quién más se pone en juego? Las fuerzas erosivas que pueden erosionar las paredes del canal. Nuestras ecuaciones de cálculo sería, por ejemplo, acá ecuación de energía en 1, sección 1, energía en sección 2. Tengo un plano de comparación. Entonces, ese plano de comparación, tengo energía en 1 menos la pérdida, igual a energía en 2. Como las secciones son las mismas, el tirante de agua van a ser lo mismo, la altura de velocidad van a ser las mismas, entonces podemos decir, ¿cierto?, que la pérdida de carga es igual a delta de H, y a su vez va a ser igual a la diferencia topográfica. Veamos el tema del equilibrio hidrodinámico de la fuerza motora con la fuerza de rozamiento. La fuerza motora es la fuerza, digamos, debido al peso de agua, con su componente en el sentido del escurrimiento. Sería gamma por el área, por L, por el seno de alfa. Si el alfa, con respecto al horizontal, es muy pequeño, ese alfa es igual a la pendiente del fondo del canal. Entonces podemos escribir gamma por el área, por L, por I, es la fuerza gravitacional. La fuerza de rozamiento, se acuerda que veíamos en el caso de la fuerza de arrastre, en el análisis dimensional, era igual a una constante K por la energía cinética, B cuadrado, por el área de contacto. Y acá el área de contacto es lo que se conoce como el perímetro mojado por L. El perímetro mojado son de las paredes, ¿cierto? Y L, la distancia entre la sección 1 y la sección 2. Si igualamos esta fuerza y despejamos la velocidad,
la velocidad nos quedaría igual a una constante por la raíz cuadrada del área sobre el perímetro mojado por I. Entonces, el área sobre el perímetro mojado se conoce como radio hidráulico. Entonces, nuestra velocidad va a ser igual a una constante por la raíz cuadrada del radio hidráulico por I. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan ustedes de la álgebra? ¿Hasta dónde nosotros podemos decir que el seno de alfa es igual a la pendiente? ¿Se acuerdan? Había un límite de 12 grados, donde podemos decir que el seno de alfa a 12 grados es igual a la pendiente, igual a la tangente, ¿no? Entonces sería, digamos, como un límite en cuanto a hacer la aplicación de todas estas ecuaciones. Sin embargo, los software lo siguen aplicando como si, haciendo caso omiso de esta aproximación. Nosotros, digamos, somos conscientes de que el seno de alfa es igual a la pendiente, igual a tangente de alfa para ángulos menores de 12 grados, ¿no? Eso es del álgebra, ¿no? Álgebra, análisis matemático. Bien, el coeficiente C, el coeficiente de Cauchy, en función de la velocidad, y la pendiente del fondo del canal. El caudal aquí es igual a la velocidad por el área. Ya lo tenemos acá, la velocidad es igual a la coeficiente de Cauchy por radio hidráulico por I a un medio. C es algo así como el coeficiente de velocidad, más que coeficiente de velocidad, es una constante que es igual a 1 sobre n, donde n es el coeficiente de velocidad, por radio hidráulico a un sexto. Este es de forma experimental. Entonces, C, el coeficiente C sería igual a 1 sobre n, radio hidráulico a un sexto. Y n, ese, digamos, sería el coeficiente de velocidad. Entonces, esto llevando a la expresión anterior, ya me quedaría una estructura de esta forma en cuanto a el término de velocidad y el caudal de esta manera, en términos de radio hidráulico y de la pendiente del fondo del canal. Entonces, ¿qué es lo que considera el coeficiente C de Manning? Donde n de Manning es la rugosidad de la superficie, tamaño y forma de los granos, la vegetación, la irregularidad del canal, cambio brusco en la sección, alineamiento del canal, curvaturas, meandros, grado de tortuosidad, los depósitos, socavaciones, erosiones y transporte, obstrucciones, troncos y puertas. O sea, según sea, digamos, cómo esté, digamos, las paredes del canal, ¿cierto? Sería el valor del coeficiente de rugosidad n. Entonces, volvemos un poquito atrás, antes de seguir avanzando. Nosotros tenemos un hecho del equilibrio hidrodinámico, la energía en 1 menos la pérdida de energía en 2, si las secciones son las mismas, los gigantes son los mismos, las velocidades son las mismas, entonces la pérdida de carga sería igual a delta H, la pérdida, digamos así, del delta Z en la posición. Hemos considerado que el seno de alfa es igual a la pendiente, y eso se verifica para ángulos menores o iguales que los 12 grados. Sin embargo, se siguen utilizando estas ecuaciones para hacer los cálculos en canal. Nosotros sabemos cuál es nuestro límite. Haciendo, digamos, el equilibrio hidrodinámico, encontramos que la velocidad es igual a C por radio hidráulico por I a la 1 medio, donde C es el coeficiente de Cauchy. Ese coeficiente de Cauchy está en función de 1 sobre n, radio hidráulico con un sexto, donde n es el coeficiente de Manning. Coeficiente de rugosidad que depende, digamos, del revestimiento de las paredes. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Hasta ahí? Sí, profesor. Sí. Bien. Vamos a poner acá alguien más. Bien, veamos algunas cuestiones generales. Características de la sección de escurrimiento. Nosotros tenemos, en el caso, por ejemplo, tenemos el radio hidráulico, la superficie o área hidráulica, el tirante, el perímetro mojado, que es el contacto entre el líquido y la pared del canal. En el caso de una sección rectangular, el perímetro mojado sería el ancho de fondo
más 2 veces el tirante. El tirante es la altura de agua. Radio hidráulico sería el área sobre el perímetro mojado. El área H por BF y el perímetro mojado, BF más 2 veces H. En el caso de la sección trapecial, tengo el ancho de fondo, el tirante, tengo acá, por ejemplo, tangente de SIG, acá, sería MH sobre el tirante. Y esto es lo que nosotros lo conocemos como el talud de la pared. 1 en la vertical, M en la horizontal. Entonces ustedes cuando vean la relación, el talud del canal es 1 en 2. Entonces ustedes saben que 1 en la vertical, 2 en la horizontal. Es 1 en 4. 1 en la vertical, 4 en la horizontal. M con el talud, está el perímetro mojado, en caso trapecial, y el área hidráulica correspondiente. ¿Está bien? Sería el área hidráulica, el área del cuadrado más de los dos triángulos, ¿no? ¿Vamos? ¿Qué otras geometrías son las más conocidas? La geometría rectangular, la trapecial y la circular. Un ejemplo de cálculo. Suponiendo, por ejemplo, que son conocidos el caudal, la pendiente, la rugosidad, el tirante y el talud, de acuerdo al tipo de la pared, me piden cuánto vale el ancho de fondo. Entonces tengo las expresiones caudal igual a la velocidad por el área, la velocidad en términos de ecuación de Chesi, C por radio hidráulico por un medio. Empiezo a reemplazar, me queda una expresión de este tipo. Paso todas las variables conocidas a un miembro. Entonces, en el primer miembro tengo todas las variables conocidas, Q por N por I a un medio, H a 2/3, y en el miembro de la derecha son todos adimensionales. Tengo una ecuación con una sola incógnita, que es el ancho de fondo. Entonces, esto lo podemos resolver en forma iterativa a través del Excel, Solver, y si no, también tenemos las tablas. Ya vamos a ver enseguida las tablas. Entonces, uno ingresa a la tabla con el talud, con esta relación conocida, Q por N y a los medios H a los 8/3, y determina la relación H sobre BF. Ya vamos a ver enseguida las tablas. Por ejemplo, este otro caso. Se conoce el caudal, la pendiente, la rugosidad, el ancho de fondo y el talud. Hay que determinar el tirante. Hacemos el mismo procedimiento. Ponemos todos los valores conocidos a la izquierda, el Q por N, por I al medio, por el ancho de fondo a los 8/3, igual a una relación dimensional que está en función de H sobre BF. Entonces en la tabla, en este caso entramos con el talud, pueden ser 1 en la vertical, M en la horizontal, entramos con el talud, igual es el número dimensional que hemos calculado, y determino H sobre F. Como en este caso el ancho de fondo es conocido, determino el tirante. ¿Estamos? Entonces en todo canal nosotros tenemos el área hidráulica, ya esa área hidráulica que está definida por un tirante, H, le tengo que sumar una revancha. Esa revancha normalmente lo toma el 10% del tirante, salvo el caso, digamos, que tenga que transportar agua y ustedes saben de que hay lluvias esporádicas que pueden tener una altura de agua mayor que la revancha. En todo caso, habría que hacer un pequeño cálculo en qué meses justo nos agarra a nosotros ahí, necesitamos regar, o cuando llevar agua, y esa altura es mayor que la de nuestra revancha. Se hace cálculo de la altura de agua de lluvia, y si es menor que la revancha no hay problema. El otro caso es cuando el canal nuestro está conduciendo agua, ¿no es cierto? Pongamos del río Juramento y tiene que llevar 80 kilómetros para distribuir en zona de riego, allá en Nanta, en Toloche. Entonces, en ese caso deberíamos contemplar la evaporación en tránsito, ¿sí? De forma tal que diseñar de forma tal que nuestro caudal que comienza a conducir, menos lo que eventualmente se evapora en tránsito, sea igual al caudal necesario en la zona bajo riego. Esas son situaciones muy particulares de una o de otra, ¿no?
pero no hay que dejar de contemplar. Bien. Otra cuestión, digamos, acá de interés, es cuál es la igualdad de área, cuáles son las secciones que tienen mayor capacidad de conducción. El caudal, la velocidad por el área es constante, Q igual a algo constante por C, por radio hidráulico a un medio. Para que el caudal sea máximo, la velocidad tiene que ser máxima. Para que la velocidad sea máxima, el radio hidráulico tiene que ser máximo. Y para que el radio hidráulico sea máximo, el perímetro mojado es mínimo. Entonces, esa sería la condición de la mínima resistencia. Entonces la podemos aplicar, por ejemplo, en el caso de una sección trapezial. ¿Sí? Esa condición de mínima resistencia nos conduce a esta relación. H0 sobre BF igual a 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de 1 m cuadrado menos m. Una dimensional, H0 sobre BF. Y esto es lo que tiene interesante, de que esta situación de mínima resistencia, cuando uno tiene en caso, por ejemplo, el trabajo integrador, ustedes tienen un perfil longitudinal, ¿sí? Y no tienen idea cuáles son las secciones o las dimensiones del canal. Entonces yo puedo comenzar con esto, o sea, inicio con esto, H0 sobre F, el M ya lo tengo definido porque el talud de las paredes en función de la condición de estabilidad. Entonces, con H0 sobre BF y el talud, ¿cierto? Puedo determinar el número trapezial, puedo conocer cuál sería el ancho de fondo que deberíamos adoptar. Si defino el H, o al revés, adopto un ancho de fondo, cuánto es el tirante de agua que corresponde, y comenzamos a hacer la verificación. Ya tengo una dimensión del canal, ¿cierto? Me queda considerar la pendiente, con base a esa pendiente, cuál serían las velocidades que están en juego, y si la velocidad del canal es menor que la velocidad máxima admisible en el terreno, el proyecto anda bien. Después me tengo que ver si realmente cómo son las dimensiones que he adoptado. El ancho de fondo, o sea, mi ancho de fondo, por ejemplo, me da 1 metro y arriba me da el ancho superior, me da 20 metros. Entonces tengo que balancear mejor esas relaciones de forma tal que sea un ancho, digamos, laborable, puede entrar una pala, o la pala de una retro, según sean las condiciones de trabajo. De forma tal que quede un poco balanceada. Bien, pero este es un buen dato para comenzar a hacer nuestro cálculo. Si yo comienzo con esto, tengo una primera dimensión del canal, y luego hago las verificaciones, sí, me verifica todo. Si ahora veamos cómo está bien balanceado el área del canal. Entonces nos encontramos con el área que tiene abajo un ancho de fondo 1 metro y arriba 100. No, acá está algo, no funciona. Entonces empiezan a reordenar un poco, a retocar el canal. Ahora sí, esto sí es una área trabajable, está mejor dimensionada, mejor distribuida. Pero eso ya lo resuelve en grupo. Y puede entrar una pala, entra de una retro, una pala de una cargadora. Ya la van adecuando a la situación de trabajo. Bien. Otra situación, ya hemos hecho las verificaciones, digamos así, de la velocidad máxima. Tengo la velocidad del canal, comparado con la velocidad máxima. Otra verificación es de la energía propia del canal. ¿Qué es la energía propia del canal? Por una parte, tengo la energía total del canal, E1, altura de posición, más altura del tirante, más altura de velocidad. Y por otra parte, tengo la energía propia del canal, que es la energía con respecto al fondo del canal. Entonces tengo el tirante más la altura de velocidad, será la energía propia del canal. Bien, si yo a esto, por ejemplo, a esta energía propia, la expreso en términos del tirante y del caudal y del área hidráulica, sumo estas dos funciones, tengo acá a 45 grados el tirante de agua, más la otra función del caudal sobre el área del cuadrado, de tipo hiperbólica, ambas sumas me dan acá la total, y que tiene, digamos, la siguiente particularidad. Cuando el tirante tiende a infinito, H, energía propia, tiende a infinita. Cuando el tirante tiende a cero, la energía propia tiende a infinita. O sea, en la suma haría esto. Bien, ¿de qué me sirve todo esto? Me sirve lo siguiente.
esta energía total o energía propia del canal pasa por un mínimo. Ese mínimo se corresponde con la energía propia mínima de la corriente, ¿sí? Tal que cuando yo hice mis cálculos, la energía de mi canal debe ser mayor o igual que la energía propia de la corriente. Si es menor, no se garantiza un funcionamiento adecuado. Ustedes han previsto que va a llegar a 1,50 m de tirante y en realidad el canal entró a divagar porque no está bien balanceado, digamos, en términos de energía, y me está llegando a 90, o 70. ¿Y qué pasa acá? Que no llega, bueno, no se hizo la verificación de la energía propia del canal. Entonces, yo lo que garantizo es que funcione tal como está proyectado. Entonces, en el término de la energía mínima del canal, se presenta dos cosas. Por una parte, tiene un tirante, ¿sí? Y una altura de velocidad. Esto es lo que se conoce como tirante crítico, y esto es como velocidad crítica. Para un mismo canal, ¿sí? Yo tengo un mismo caudal, y se presentan dos situaciones. Una, por ejemplo, donde tengo un tirante, acá que sea H2, muy grande, más una altura de velocidad chiquita. Eso se conoce en régimen tranquilo. H2 grande, altura de velocidad chiquita, régimen tranquilo. Y del otro lado tengo un pequeño tirante y una gran altura de velocidad, que es lo que sería el régimen veloz o régimen torrencial. Y por la crítica, donde tenemos tirante crítico como altura de velocidad crítica, tenemos, digamos, régimen crítico, y en este caso el número de Flow es igual a 1, con el régimen tranquilo el número de Flow es menor que 1, y con el régimen veloz el número de Flow es mayor que 1. Bien. Tipos de canales, según la cubierta del agua, abiertos o cerrados, según el material, natural sin revestir, hormigón en masa, prefabricado, el plástico u otros materiales, según la sección, rectangular, trapezoidal, circular, tolva, octogonal, etc. Los criterios de diseño están dados por la geometría del canal, tipología, tipo de revestimiento, el cual me permite cuantificar el coeficiente de rugosidad. También está delimitada por la energía específica, la energía propia del canal, diseño hidráulico propiamente dicho. Una vez que tenemos ya conocida la geometría y el caudal, se deben hacer dos verificaciones: de la velocidad máxima y mínima admisible por la erosión o por la sedimentación, y la verificación de la energía propia de la corriente. Ya tengo mi sección en dimensionado, tengo que hacer esa verificación: velocidad máxima, velocidad mínima, máxima porque no hay erosión y desprenda el material sólido de las paredes laterales, mínima para que no se deposite y altere la sección hidráulica, y la verificación de la energía propia para que realmente se garantice el funcionamiento correcto del canal. Entonces tenemos acá canal en régimen permanente, uniforme, energía total, energía específica, flujo en régimen lento, veloz, crítico, el número de flow igual a 1 cuando es crítico, mayor que 1 cuando es veloz, menor que 1 cuando es lento. La selección a través del criterio de la sección más económica para dar inicio a un diseño, y después lo vamos ajustando. Y bueno, y después nos quedaría ver lo que sería el salto hidráulico. ¿Está bien? Y la otra clase, ya veríamos los flujos claramente variados, curvas de remanso, algunos ejemplos, y sería este caso. Nosotros estamos en este tramo 1, en sección uniforme. Vamos a ver un poco lo que son los saltos hidráulicos, ya conocidos por nosotros en la cantidad de movimiento, y en la tercera parte, que sería gradualmente variado, las curvas de remanso. ¿Por qué interesa la curva de remanso? Porque cuando ingresa en una rápida o una caída brusca, el agua se acelera. Y al acelerarse el agua, si es mayor que la velocidad admisible de las paredes, se produce erosión. Entonces nos interesa conocer hasta dónde llega esa velocidad admisible y esa longitud, ¿cierto? Cuya velocidad de la corriente es mayor que la admisible, hay que hacer la protección. Por eso el interés de la curva de remanso. Si ustedes no hacen protecciones en esa zona donde la velocidad es mayor que la admisible,
va a haber erosión en el fondo del canal. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Qué dicen esto de la clase? Sí, profe. Bueno. Entonces a mí me gustaría ver ahora, antes que sigamos, ya les muestro. El tema de las tablas. Les comparto. Eso también está acá en la Moodle. Les comparto. ¿Se acuerdan que decíamos que llegábamos a una ecuación que de un lado estaban las variables conocidas del problema y del otro lado las desconocidas? Era una ecuación con una incógnita. Acá en un problema había de dato el caudal, la rugosidad, la pendiente y el tirante. Había que conocer el ancho de fondo. ¿Sí? Entonces, yo puedo entrar, hacer uso de la tabla, por ejemplo, entro con el talud de la pared del canal, ¿cierto? M, pongamos que M es igual a 2. M igual a 2, talud M igual a 2. Busco el cálculo de variables conocidas con el número dimensional, la trapezial. Supongo que era 14, 14,82. Entro con M, tengo el número trapezial o adimensional, y con esto determino H sobre F. Como el tirante conocido, y acá determino el ancho de fondo. Esta es una forma de trabajar con las tablas. También lo puedo hacer, como decíamos ahí, en forma iterativa, a través del Excel. Lo puedo hacer directamente con el Solver. Eso lo hacen en el trabajo integrador. En nuestros cálculos, digamos así, para demostrar que hemos alcanzado conocimiento acá en canales, hacemos directamente uso de las tablas. Determinamos el número trapezial con el talud, cuando ustedes tengan que rendir el examen, ¿sí? Número trapezial, talud, número trapezial, y determino a la izquierda H sobre F. Con H sobre F, activante conocido, determino la otra incógnita, el ancho de fondo. A esto tengo una revancha y tengo la altura total del canal, etc. ¿Está bien? Y en las tablas, acá al revés. En otro caso decíamos, era conocido el caudal, la rugosidad, el pendiente de fondo y el ancho de fondo, la pendiente y el ancho de fondo. Esto era conocido. La incógnita era el tirante. Hacemos lo mismo, entramos con nuestro talud, calculamos el número trapezial, acá ya va cambiando el número trapezial, se acuerdan que antes daba 14, va cambiando, saco el número trapezial, supongamos que me da 0,015, con ese número trapezial, vemos a la izquierda, tengo H sobre BF, y de ahí determino H. En otro caso. ¿Está bien? Esas son las tablas que ustedes van a usar cuando tengan que hacer la evaluación, ¿no? Bien. Y lo otro que también te dejo compartir esto, y que quiero mostrar, ustedes vayan tomando la nota, es lo siguiente. Estas son las tablas de los canales que ustedes la tienen disponible ahí en la Moodle. Se les pedía que se la bajan, así la van abriendo, yo les voy mostrando, intersección de los canales. Estas son las curvas isostáticas de velocidades, curva de velocidad. El tema de los taludes del canal, que usted acá como se va definiendo, ancho de fondo, ancho superior, el talud es M1, el talud de la pared lateral. Es una simbología ya estandarizada, digamos, ¿no? El resumen de los parámetros que hicieron en el canal, sección circular, sección trapezial, el distinto coeficiente C para el cálculo, el coeficiente C nuestro del cociente de Manning, el sistema MKS. Y acá están, por ejemplo, los distintos valores de la rugosidad de Manning, según sea el tipo del material de las paredes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice metal,
valor mínimo, normal y máximo. Entonces, vamos un poquito más adelante, seguimos avanzando, tipo de materiales, canales revestidos, canal revestido en concreto, canal revestido sin terminar, 0014, es un canal, un pared de hormigón, 0014, 0020, 0017. ¿Está bien? Terminada con cuchara, 0011, 003, 0015. Canal con mampostería de piedra partida, cementada, compuesto. Y así tienen distintos, digamos, coeficientes de rugosidad para distintos tipos de revestimiento. Excavado dragado, con grava, sección uniforme, 0022 mínimo, sin ningún tipo de alteraciones, normal 0025, máximo 0030. Según el tipo de vegetación, sin vegetación, con vegetación. Para el caso de los cursos naturales, entonces acá dice, por ejemplo, de acuerdo a tramos con muchos pastos, poco profundos, etc. 0075, 011. Y así, por ejemplo, canales para cursos de montaña, en el caso nuestro, fondo de grava, canto rodado y alguna roca, el ámbito del río Vaquero, será este caso, mínimo 0030, 0050, máximo 0050. Entonces acá tienen todos, digamos, valores de referencia por el coeficiente de rugosidad de Manning, cuando tengan que adoptar un N para el diseño o verificación del funcionamiento del canal. ¿Está bien? ¿Listo? Y cuando en algún momento estamos haciendo nuestro trabajo y vamos a presentar ahora ahí, y tenemos que hacer verificaciones, y en esta tablita que tenemos nosotros de uso de referencia en canal nos estén faltando algunos otros datos más. Tiene acá otra tabla de ayuda que es la de propuesta por Luque. Cualquier cosa que ya no encuentre, a ver qué más puedo tener acá, y empieza empiezan a rellenar algunas brechas que se puede presentar en cuanto hace al tema de la velocidad admisible. Velocidad admisible, vamos más adelante. Es hidráulico, algunos valores de N, Manning, canal natural con una vegetación 0035. Tensiones hidráulicas, taludes de las paredes laterales, suelos, arcilla compacta, arcilla fina. Lo que no está en la otra tabla anterior, lo pueden buscar acá como suplementario. Y también tiene una referencia máxima velocidad en canales. Material, digamos, de la terminación. Arena fina, franco arenoso, franco limoso, coeficiente de Manning recomendado, velocidad máxima admisible. Bien, dejamos de compartir esto. Volvemos a nuestra tablita. Con ustedes van a trabajar. Estas son las tablas que ustedes tienen disponibles. Siguen avanzando. Valores recomendados de los taludes, de la velocidad del límite, velocidad máxima según la naturaleza de las paredes,
Y lo que no esté acá como valor de referencia, lo consultan a la guía de Luque. Y acá tienen para ir seleccionando distintos valores, tanto por la velocidad como por la velocidad máxima admisible, etc. Cuando es cierta, digamos, tortuosidad el canal, acá está la propuesta de Cowan, de cómo considerar la tortuosidad media del canal. Bueno, y estas tablas son las que hemos visto hace rato, nada más que está incorporada acá en este manualcito, para que tengan todo centrado en un solo documento. Bien. Y esto, si ustedes continúan, terminamos con las tablas dimensionales. Viene para el caso de sección especular, sección tolva. Está en algunos casos, por ejemplo, acá en este caso, el salto hidráulico, función número de Froh, y después del número de Froh, el tipo de salto hidráulico. Salto permanente para número de Froh mayor que 4,5, oscilante para número de Froh entre 2,5 y 4,5. ¿Sí? Salto débil para número de Froh entre 1,7 y 2,5. Para determinar la longitud del salto hidráulico de manera, digamos así, experimental. El número de Froh F1, identifica nuestro F1, y se puede determinar, vamos a tener esta curva, digamos, de traza representativa, de tendencia, y determinamos la relación L sobre H2. Ya sacamos la longitud del salto hidráulico. Bueno, y así tienen bastante información. ¿Qué pasa si colocamos un escalón abajo del salto? ¿Cómo influye en eso? En este escalón. En este caso, este escalón puede ser el salto, el escalón suficiente necesario para empalmar el canal tramo 1 con el canal tramo 2. Ese es este caso que está acá. Tengo el salto, luego hacia arriba tengo el canal 1, o tramo 1, hacia abajo, tramo 2. Y este escalón es el que me empalma los tramos. La caída abrupta. En el canal cae abruptamente y se generan una especie de colchón de aquitamiento, ¿sí? Y da lugar a un salto hidráulico. Entonces, ¿cuánto es la longitud de esta cámara de amortiguamiento? Estaría definido a través de estos números adimensionales. ¿Está bien? Entonces, normalmente nosotros tratamos de evitar esta caída abrupta, la suavizamos a través de una rápida, de forma tal de que venga de nuestro canal, siga esa rápida y con menor energía erosiva, genera el salto hidráulico y calculamos tanto la longitud de la rápida proponemos nuestra rápida con tales pendientes, ¿sí? Y vamos controlando la longitud del salto hidráulico. Y si hace falta, le colocamos un escalón. Pero si nuestro problema es ya como está acá, ¿no es cierto? Lo tenemos que trabajar de esta manera, siempre tener cuidado cuáles son las longitud de este colchón de amortiguamiento. La longitud total, que dé lugar a la generación de la lámina de caída de lámina destacada y generación del salto hidráulico. Bien. Bueno. Entonces, esto sería un poquito lo que estamos viendo hasta ahora. Y vamos a ver un poquito lo que serían, a ver, se les muestro un ejemplo. Voy a compartir esto. Y después vamos a ver un poco lo de Excel. El caso, por ejemplo, este lo tienen disponible con usted como ejemplo ya resuelto, que está en correspondencia también con la guía, así que no lo pueden reproducir de forma manual, de forma tal con quien se va ejercitando,
y adentrándose en el tema del canal. Nosotros, digamos, esta sería cuánto saben del canal, ¿cierto? Y cuando ustedes hacen, digamos, el parcial va a ser sobre esta base conceptual. Pero en el integrador, ahí es donde ustedes muestran todo lo que ustedes han alcanzado a aprender y demuestran cómo lo aplican. Y lo que ven ustedes de que hidráulica de canales es la única oportunidad que ven en su carrera. El trabajo en integrador es donde ustedes van a plasmar todas sus capacidades en cuanto a hacer aplicación de esta parte conceptual. ¿Dónde? En el integrador del grupo. Todo esto va a ser para entrenamiento y viéndonos cómo es el radio hidráulico, que es el talud, cómo termina el N. Acá tenemos un canal excavado en terreno homogéneo, grava media, malas condiciones, verificar el gasto admisible, considerando una revancha de 20 centímetros, datos que se disponen son los siguientes: el diente del fondo, el M, el talud, H, el ancho de fondo, el tirante, con H sobre BF y el talud, sacan un trapezial. Como todo es conocido, el talud, el tirante y la pendiente, conozco el caudal. Como conozco el caudal, ya puedo conocer el ancho superior, el ancho de fondo ya está establecido, etc. Voy a hacer la verificación de las velocidades máxima y mínima, de la energía propia, y se establece para esa energía mínima cuánto es el tirante crítico. En otro caso, un canal en hormigón, ya cambia el N igual a 0,020, capaz de transportar Q igual a 10 metros cúbicos, de 2 puntos a 5 kilómetros, y cuyas cuotas difieren a 10 metros. Entonces, ya tengo la pendiente del fondo, tengo el caudal, tengo M, tengo N, puedo determinar cuánto vale, en este caso, el ancho de fondo, en un trapezial. Hago las verificaciones de las velocidades máximas, de los tirantes críticos, del número de Froh. Bien. Bueno, después ustedes lo siguen. Ya el planteo sigue siendo similar, siempre aparece nuestro número de Froh. Bien, antes de ingresar a lo Excel, yo les voy a compartir lo siguiente. Déjame compartir esto. Muy bien acá. ¿Lo están viendo? ¿Lo alcanza a ver, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este es un canal que estaba en esa primera slide que les he mostrado en el primer archivo, que era el emprendimiento de los dragones, velocidad misiles de 0,5, ancho de fondo 18 metros, altura del tirante 1,50, tiene la revancha, el ancho de la superficie 18 metros. Ya pueden establecer un H sobre BF, un H sobre BF como de guía, anda en el orden entre 0,2 y 0,15. En el caso del tirante crítico, a ver si podemos. Está. En el caso de la sección rectangular, tengo el área de sección, la energía propia, entré en el caudal de la sección. Para encontrar la energía propia mínima, hacemos derivada de H grande con respecto a H chico igual a 0. Hacemos la derivada, ya tenemos esta expresión, y quedaría 1 igual a B cuadrado
el G por H. Entonces, de ahí tendríamos otro que la velocidad crítica sería igual a la raíz cuadrada de G por H crítico. Ya tengo la velocidad crítica, tengo el tirante crítico para el caso de la sección rectangular. Bien, número de Fromm. En el caso de la sección rectangular, digamos que, o para cualquier tipo de sección, número de Fromm es igual a 1 cuando la velocidad crítica sobre raíz cuadrada de G por H crítico, ¿sí?, es igual a 1. Es igual a 1, justo en el punto mínimo, digamos, de la energía total. Para un régimen tranquilo, el número de Fromm menor que 1, la velocidad media de la corriente sobre la velocidad crítica es menor que 1, el tirante de la corriente uniforme es mayor que el tirante crítico. En este caso, el régimen lento, este es el tirante crítico, este es el tirante uniforme. La velocidad uniforme es menor que la velocidad crítica. El tirante uniforme es mayor que el tirante crítico. El número de Fromm es menor que 1. El número de Fromm que me decía que era igual a la velocidad media dividida la velocidad crítica. Y en otro caso, en otro tramo, sería el número de Fromm mayor que 1, donde el tirante crítico es mayor que el tirante uniforme, etc. Y la velocidad del canal es mayor que la velocidad crítica. Régimen veloz. En cuanto hacia los coeficientes de rugosidad, por ejemplo, así como lo establece, digamos, en su guía, los coeficientes de Manning, esas tablas referenciales, uno dice, ¿qué pasa en canales trapeciales con presencia de sedimentos? Diámetros menores que 0,05. El coeficiente de rugosidad se puede determinar como 0,0396 por K, que es el diámetro medio, elevado al 1/6. Que tenga un coeficiente de rugosidad que no está en nuestra tabla y nosotros queremos, digamos, establecer el nuestro. ¿Y qué ponemos? Bien. ¿Estamos, chicos? ¿No? Este de la Jambo ya se le pongo el link, así cosas que ustedes lo tengan también. Terminemos un poquito. Bien. Estamos ahí. Vamos a ver ahora lo que sería por ejemplo, para que todos nos pongamos de acuerdo. Estamos hablando de lo mismo. En este archivo, que también está en la carpeta de la mule, por ejemplo, ya acá estamos. Ustedes van a tener un plano de referencia, la cota del terreno, van a tener que ir definiendo el ancho de fondo, el ancho superior, el tirante, más la revancha. Entonces, cuando ustedes tengan ya la revancha definida, la cota del coronamiento será la que está en correspondencia con el tirante hidráulico más R. Ese sería el coronamiento. Ancho de fondo, altura de tirante, la revancha, tirante hidráulico más la revancha sería la altura total del canal. El fondo sería la soldera, la parte superior el coronamiento del canal. Bueno, acá hay unos cálculos que ya no me enseguida en el Excel. Está como ejemplo ya resuelto. Energía propia, etcétera. El tirante crítico, velocidad crítica, cálculo del talud. Y estos son los que ustedes van a hacer en cada uno de los tramos del canal del integrador.
el salto hidráulico, el escalón correspondiese, el salto hidráulico que vamos a ver ahora un momentito. Cómo se definen los gigantes, la eficiencia del salto, longitud del salto, y esa longitud está en función del número de Froug. La longitud del salto hidráulico en función del término del número de Froug. En este caso acá, conformación del salto hidráulico, y hasta ahí. Bien. Ya dejo de compartir esto. Y vamos a ver lo siguiente. Vámonos a Excel. Vamos a nuestros Excel. ¿Alcanza a ver? ¿Alcanza a verlo? Sí, profe. Bien. Entonces acá, por ejemplo, donde dato el talón de las paredes, el coeficiente de rugosidad, la longitud del tramo, el desnivel, el caudal, conozco la pendiente, conozco el ancho de fondo, ¿sí? Y hacemos otros cálculos, ¿se acuerdan de esas relaciones del número trapezial? A ver si puedo levantar un poquito acá la vista. Ahí está. Tenemos acá nuestro número trapezial. Q por N por I al 1 medio, H al 8 tercios. Un valor conocido. Y tengo que determinar el valor incógnito. En otro caso, el otro número trapezial era Q por N por I por ancho de fondo al 8 tercios, cuando el tirante era desconocido. Entonces, aplicamos nuestro número trapezial, lo hacemos con la tabla. El trabajo integrador ustedes lo van a hacer seguramente con el Excel en forma iterativa o lo van a hacer aplicando un solver directamente. Pero en forma manual como para aprender bien las cosas que hay que aplicar. Están el área hidráulica, el ancho de fondo, el ancho de superficie, el área hidráulico. Verificaciones de las velocidades con respecto a las máximas, a las mínimas. Verificación de la energía propia. Determinación de los gigantes críticos. El número de Froug. Velocidad media de la corriente sobre la velocidad crítica. Etc. Y así sigue el resto de los cálculos. Según sea la incógnita, se debe hacer el número trapezial que ustedes tienen que aplicar. En las verificaciones, nuevamente, estudiantes críticos, energía mínima de la corriente, estudiantes críticos, la velocidad crítica, etc. Dejamos ver esto. Veamos otro Excel. Este Excel tiene lo siguiente, yo les muestro. Sigue con el mismo criterio.
Conoció el talud, la rugosidad, la longitud, el desnivel, conozco la pendiente, el caudal. Hay que conocer el ancho de fondo, determina el número trapezial que vamos a aplicar. En este caso, con las tablas, conozco Q, conozco N, conozco el tirante, la pendiente media, y acá conozco el ancho de fondo. El ancho de fondo me da este valor, adopto un valor, digamos, que sea múltiplo de 5. En el caso nuestro, por ejemplo, vamos a hacer cálculo hasta la segunda cifra decimal. Redondeamos la segunda cifra decimal con nuestros cálculos, ¿sí? Y cuando ustedes ya van a terminar su trabajo integrador, tratan de unificar las dimensiones que sean múltiples de 5, ¿no? O sea, 2.25, 2.15, ¿no? Eso ya lo hacen al final, ya de todo, ya. Pues ahora hacemos nuestro cálculo, número trapezial, me queda para determinar el ancho de fondo, o sea, acá determina el ancho de fondo de incógnita, nuestro número trapezial está en función de Q, N, y a un medio y H, 8 tercios que son conocidos, igual a número trapezial, ingresaban por un M por la tabla, número trapezial, sacábamos H sobre B, y de ahí tengo el ancho de fondo. Bien, un ancho de fondo, por ejemplo, es un canal, ¿sí? En este canal, digamos, este canal tramo AB, tramo BC. El primero que está acá, el ancho de fondo tiene 4 metros, el caudal sigue siendo el mismo, y el canal ahora cambia a un ancho de fondo 2 metros. Entonces hacemos todos nuestros cálculos en los 4 metros, idénticos cálculos hacemos en los 2 metros. Tirante, ancho de fondo, velocidad admisible, energía propia del canal, tirantes críticos, velocidades críticas, ¿sí? Y determino como la curva de energía propia. Entonces, energía propia para ancho de fondo igual a 4 metros, energía propia para ancho de fondo igual a 2 metros. Entonces, este es un caso clásico del canal, donde ante el mismo caudal, lo que va cambiando es el ancho del canal, de 4 metros a 2 metros. Entonces, básicamente, tengo un caudal Q, un ancho de fondo de 4 metros, el tramo AB, el primer tramo, pasa a 2 metros. ¿Qué pasa con el tirante? Básicamente, así en forma intuitiva. ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué dicen? Caudal el mismo. Cambió el tirante, ¿cómo decía? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿ves? Bien. Entonces ahora, en cuanto mayor, ahí ya tenemos que aplicar nuestra ecuación de Chesi, que contempla la rugosidad. Entonces, tramo AB, tanto. En el tramo ABC, le cambiamos el ancho, ¿no es cierto? Y le aplicamos nuestra ecuación de Chesi, contemplando la rugosidad de acuerdo a las paredes, porque todas las fuerzas de fricción son diferentes. Entonces, tengo un H1, tengo un H2. Siempre verificando con nuestra ecuación de Chesi con el coeficiente de Manning. No hagan directamente la ecuación de la continuidad, porque no va a contemplar la fuerza de fricción, ¿no? ¿Sí? Bien, eso lo toman como práctica. Normalmente es un problema de parcial, ¿no? El tramo AB, tanto así como está denunciado acá, tiene 4 metros, ¿no es cierto? Y el ancho de fondo se reduce a 2 metros. ¿Cuáles son las configuraciones de flujo? Cuanto a la uniforme, los uniformes, el tramo AB, el tramo BC. Dibuje la curva de energía específica, tal como estamos dando acá, y eso es lo que ustedes tienen que hacer eventualmente en un problema de parcial. Bien, lo que sí tienen que hacer en los cálculos, cuando hagan el recálculo, ¿cierto? En la otra sección, es hacerlo a través de la ecuación de Chesi con el coeficiente de Manning. ¿De acuerdo? Porque deriva todo de un equilibrio dinámico del volumen de control. La fuerza propulsora versus la fuerza de fricción. Bien. Bueno, vamos ahora. Este era el 7, ¿no? A ver si le mostramos algo más. Y esto un poquito más de lo mismo. Pero lo muestro para simplificar el camino. Ven ustedes que son distintos extractos de
Bien. Bueno, estos son de los Excel, tienen uno más ahí en la plataforma. Más o menos sigue la misma sintonía el otro. Bien. A ver qué más tengo para mostrar, así como para que sigamos un poco afianzando esto. Ya hemos visto el ejemplo. Esto un poco un adelanto de lo que deberían ustedes hacer en el práctico. Ustedes van a tener el perfil longitudinal, seguramente vas a ver zonas de nivel, y eso aparece cuando uno lo va analizando y aparece eso de nivel. Ya ves qué hacemos acá. Entonces, hay que recurrir a una solución. Puede ser a través de una rápida, un salto. Ya tiene una configuración de flujo. Y ahí donde aparecen flujo uniforme, como hemos visto ahora. El resorte hidráulico, lo que vamos a ver enseguida. La rápida y la curva de remanso. Entonces, en la próxima clase nosotros vamos a ver todo lo que sería la curva de remanso. Hasta dónde se tiene la curva de remanso y hasta dónde la velocidad es igual a la velocidad misible. En ese momento que la velocidad, porque acá se acelera, pasa de la velocidad uniforme, que era un número de forma menor que 1, se acelera, ¿sí? Y comienza a ser erosiva. Entonces, yo tengo que verificar en qué momento esta velocidad es igual a la velocidad admisible, y en esa longitud es lo que yo tengo que proteger para evitar la erosión del fondo del canal. Esa es la importancia de la curva de remanso. ¿Cuál es la zona de protección? Antes de ingresar rápido. Ahí se acelera, hay una llamada y se acelera. Pasa la velocidad en el fondo, supera la velocidad crítica, y en ese momento, si no lo hemos protegido, va a comenzar a arrastrar material sólido de las paredes y va a quedar descalzado el canal. Bien. Y ustedes, esto en la otra clase, digamos, tenemos el tirante uniforme, flujo variado, y vamos a ver ahora el salto hidráulico. ¿Cuál es el tirante conjugado? H1, H2, el escalón correspondiente para empalmar los canales. En la zona del flujo uniforme, tenemos zonas sin revestir, velocidad menor que la máxima, y en la zona de curva de remanso aparecerán zonas protegidas cuando la velocidad supere la velocidad admisible máxima. Eso va a ser ya la próxima clase. Bien. Bueno, tienen que tomemos 10 minutitos, así vemos el resalto hidráulico. ¿Sí? Ok, profesor. Ok. Nos toman 10 minutitos porque con un tema corto, pues ustedes ya lo conocen. Lo importante es que lo veamos y de paso veamos qué otra cosa más nos quedan pendientes, dudas que queden pendientes. ¿Quieren tomar lista? Y toman lista, así lo registramos. Andamos registrando. Bueno. Mientras terminan y vemos, están todos presentes al final de la clase. Si alguien falta, me lo dice. Mientras estoy acá registro en el drama. Bueno, nos tomamos 10 y el eventual escalón que hay que considerar. Bueno, nos vemos a las 42, 45.
local que se presenta en el pasaje de un régimen veloz, ¿cierto? Un fuerte pendiente a un régimen lento. Entonces, en esos casos, tenemos una fuerte pendiente, pasamos una pendiente muy baja y se nos presenta un resalto hidráulico. Tenemos los tirantes H1, tirantes H2. Entonces, lo que hacemos nosotros, determinamos, si conocemos el número de Frobe en 1, el tirante H1 lo conocemos, podemos determinar tirante H2, para ello planteamos la ecuación de la cantidad de movimiento, considerando, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, que los momentos en 1 igual al momento en 2. La fuerza de F1 más ρ por Q por V1 igual a F2 por ρ por Q por V2. Donde F1 y F2 son las fuerzas debidas a la presión. Entonces, también se puede determinar a través de las curvas de momento, curva de energía específica, cuál serían las pérdidas del salto hidráulico, etc. Entonces, una vez que ya tengo la cantidad de movimiento, más las ecuaciones de energía, entre la sesión 1 y la sesión 2, ya puedo determinar las pérdidas, puedo determinar la altura del tirante conjugado. En cuanto hacia la longitud del salto hidráulico, de acuerdo, digamos, a todos los ensayos, lo más recomendable es considerar el número de Frobe en la sesión 1, por la diferencia de los tirantes conjugados, por una constante. Entonces, este sería lo que experimentalmente sería lo más racional, la longitud en función de la diferencia de los tirantes conjugados por el número de Frobe en la sesión 1 a la 0.38. Entonces, cuando hagamos nuestro cálculo sería de este tipo, considerando el régimen del canal a través del número de Frobe. La otra ecuación muy simplificada, usted va a ver en algunos casos son aproximadas, en otro caso me va a dar esta simplificada 30 metros y el número, la longitud con el número de Frobe me va a dar 12 metros. Entonces, lo más representativo es la que está con el número de Frobe. Y en los diagramas que hemos visto hace rato, ahí en las tablas de uso, aparece el número de Frobe en 1, ¿no es cierto? Y se puede sacar la longitud del salto hidráulico, con el número de Frobe. ¿Cómo se localiza? Para localizarlo hace falta, digamos, con un escalón aguas abajo, con lo cual ya lo delimita al salto hidráulico. Entonces tengo un escalón, las condiciones en la sesión 1, la condición en la sesión 2, la ecuación de la cantidad de movimiento, ecuaciones de la continuidad, y ya pueden llegar a expresiones en las cuales se puede determinar el tirante H2 en función del tirante H1. Bien, pues eso sería un poco lo que deberíamos hacer nosotros en este salto hidráulico. Determinar los tirantes conjugados, eventualmente cuál es la altura del colchón, y compatibilizar todos los canales. De canal agua arriba, la rápida, más el salto hidráulico, y el canal aguas abajo. Bien. Esta es la expresión cuando nosotros vamos a calcular la longitud del salto hidráulico en términos del número de Frobe. ¿Cuáles son las aplicaciones? El salto hidráulico disipado de energía, previniendo socavación abajo de una presa, y sirve también para incrementar el peso sobre un lecho amortiguador, para incrementar la descarga de una compuerta, para recuperar altura del nivel de agua. Nosotros tenemos que sobrelevar el agua para derivar a un agua para riego para consumo humano, para realizar la aireación del agua de consumo, para eliminar la bacteria, para hacer mezclas químicas de purificación del agua. Entonces, el lecho amortiguador es el tramo del canal en el cual se encuentra confinado el resalto hidráulico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nuestro resalto hidráulico se nos va una longitud un poco que no hemos sido considerado muy grande, la forma de localizarlo es colocando un escalón aguas abajo. Entonces, toda vez que pasemos de un régimen lento a un régimen veloz,
una fuerte pendiente, una baja pendiente, se nos van a presentar los resaltos hidráulicos. Vamos a presentar esto. Les muestro un problema que también lo tienen disponible. Es un canal rectangular, la rápida, el resalto hidráulico, el escalón, lo presentando. Caso el tramo AB, cuando tengan su práctico integrador, número de flow, rápida, les van presentando cómo se desarrollan esas curvas de remanso, y a posterior de las curvas de remanso se nos presenta el resalto hidráulico. Determinación del tirante conjugado, para ello necesito conocer el tirante H1, el número de flow, en 1, la longitud del resalto hidráulico, etc. Y ya con eso ya vamos definiendo. Y cuando queremos compatibilizar con el agua abajo, vamos a tener que considerar la altura que tiene que tener el escalón en el resalto hidráulico, de forma tal de que compatibilicemos los tirantes de agua. Sería este que está más arriba, que es el nuestro. Cuando comenzamos con este archivo. Entonces yo tengo acá tirante uniforme, la curva de remanso, la rápida, régimen veloz, un régimen tranquilo, resalto hidráulico, vuelvo nuevamente a un régimen tranquilo, tengo una altura de un escalón, tengo un H1, tirante H1, tirante H2, tirante conjugado, y entonces a posteriori después calculo yo todo el tramo aguas abajo y después trato de compatibilizar las alturas. Y ahí empiezo a corregir el canal. ¿Está bien? Entonces hemos aplicado para el resalto hidráulico la energía, la cantidad, la ecuación de la cantidad de movimiento, la ecuación de energía, la ecuación de la continuidad, y determinamos la relación tirante H2 con función de tirante H1. H2, tirante conjugado. Bien. Entonces, este es un poco lo que teníamos que completar, digamos así, en la clase, en cuanto hace a la primera parte del canal del régimen permanente. Y bueno, si les voy a mostrar, después está en la MUNE, está en los videos en cuanto a ese comportamiento de los resaltos. Yo les voy a mostrar acá lo que teníamos nosotros en el laboratorio. Bueno, muestro un poquito. Este es el panel del canal, descubrimiento, decíamos, en canal. Le ven acá, por ejemplo, a ver si se puede presentar. Ahí se ve. ¿Lo ven? Tenemos el canal, un canal de acrílico, el tirante de agua, que iba descargando, y ahí se estudiaba la longitud de la curva de remanso, y para distintos tramos se iban determinando las tirantes de agua, y se iban haciendo los cálculos. Se calculaba ahí el número de flow, el número de Reynolds, y se confrontaba en un caso cómo lo clasificaba el número de Reynolds y cómo lo clasificaba el número de flow. Entonces hacían las mediciones, y ustedes se encontraban que en todos los casos el número de Reynolds correspondía a un régimen turbulento, y el número de flow me indicaba, era bueno, el Reynolds daba siempre un flujo turbulento, y el número de flow me indicaba que era un régimen lento, un régimen tranquilo. Ya les muestro. En este caso, por ejemplo, está acá el canal, ¿sí? Acá hay una compuerta que es de control, y se iba generando el resalto hidráulico. Una vez que se establecía, se acuerda que había un número de flow 2,5 a 4, decía
era un resalto oscilante. Entonces acá los chicos hacían los cálculos de los H1, H2, el número de Freud, y clasificaban el tipo de resalto que estaban experimentando. En caso de descarga a través de una presa derivadora hecha a escala, según de acuerdo como están establecidas en el diseño del perfil, la lámina cómo se desplaza, a la salida del chorro. Acá está José, si ustedes lo conocen, el laboratorio, José de Calcerán, que es un poco el maestro del laboratorio de hidráulica allá en la facultad. Bien. Y de estas presentaciones, lo que sí me quedaba siempre en el tintero era esta que le voy a presentar ahora. Este caso de los paneles que hacíamos en ensayos a presión, conducto cerrado, panel hidráulico. Se dividía en grupo, un grupo trabajaba sobre estos paneles, habían 3 ramas, uno que tenía el tubo de Venturi, otro tenía la placa de orificio, y en el otro se estudiaba las presas locales por ensanchamiento gradual, y estaba el acrílico para ver las presas locales. Hay un tramo de acrílico, acá está. Entonces, un tramo en diámetro de 1, en diámetro de 2 en forma brusca, entonces se podía ver dónde estaba la zona de aguas muertas, se tomaban las presiones. Los tanques de descarga, y aquí los chicos hacían una especie de banco de pruebas, caudal que realmente se medía en el tiempo, ¿sí? Que caudal pasaba versus el caudal que leía el venturímetro. Entonces, hasta el Venturi es el caudal teórico, este es el caudal real, y un coeficiente de ajuste, se hace por pesada. Teníamos acá una escala en la cual estaba graduada y se podía determinar el volumen exacto de lo que estaba pasando. Este es el tramo del ensanchamiento brusco, ensanchamiento gradual, tramo de acrílico. Una medición que hacen los chicos en el caso de Venturi. Bien. Bueno. Yo creo que eso es lo que quedaba pendiente para mostrarles del tema del laboratorio. Y terminamos con la primera parte del canal. Nos reencontramos el otro martes con la curva de remanso. Vemos un poquito lo que sería del rack. Volvemos hace falta repasar todos los temas del canal. El jueves siguiente nosotros tenemos la clase de orificio, vertedero y aforo. En la siguiente sería una clase de consulta. Y aunque en la primera 40-45 minutos, a mí me gustaría mostrarles, digamos así, lo que es el golpe de ariete o régimen transitorio, cómo se calculan esas sobrepresiones, para que ustedes, digamos, tengan una idea de cómo cuánto es lo que se puede esperar. Ese práctico está totalmente hecho, lo único que tienen que hacer ustedes es imprimirlo y tener disponible en su carpeta. Pero me gustaría ver la parte conceptual del tema. Ese martes, si alguien tiene avance en el trabajo integrado, también presentan las consultas, dudas, o lo que fuera, ¿no? Y el jueves 1 de julio o viernes, nosotros vamos a hacer una evaluación temática de orificio vertedero de aforo, que es corta. Pues digo, nosotros tenemos ahora, terminamos nuestra clase hoy, el sábado viene ustedes su primer parcial, ¿sí? A las 10 de la mañana, el martes vemos cubas de remanso, el jueves vemos orificio vertedero y aforo, eso no entra en un parcial, recibe una evaluación temática y la nota mínima para aprobarle 50 puntos. ¿Cuál es la idea? Digamos, en cuanto a las aplicaciones en las distintas obras y derivaciones,
de orificio vertedero, aforos, qué es lo que es aforo, cómo se mide, cómo se trabaja, son evaluaciones similares al práctico, lo único que cambia, digamos, son los caudales, y eso vemos el jueves. El jueves siguiente sería esa evaluación, tipo de práctica de esos temas, orificio vertedero y de aforo. Nota de aprobación mínima de 50, ya sea el jueves a las 10 de la mañana, será hasta las 12, una hora cada tema. En la semana siguiente, nosotros tenemos lo que sería el martes 6, consulta general de todos, digamos, los temas que correspondieran a esta segunda parte, que sería las descubrimientos a presión y en canal, en la estación de bombeo, y el jueves sería el segundo parcial, que comprende cañería a presión, estación de bombeo y canales. Son temas, digamos así, no numerosos para el parcial, pero sí importantes para su carrera el día de mañana, ¿no? En el primer parcial tenemos muchos temas, ¿no? O sea, análisis dimensional, variados. En cambio, en el segundo tramo de la materia es toda aplicación de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, en hidrodinámica hacíamos diseño de la cañería y le decíamos las pérdidas era igual a 4 veces otra velocidad, 2 veces otra velocidad. Ahora, en esta segunda parte decimos, ¿cuánto valen esas pérdidas? Bien. ¿Listo? Profe, Diga. ¿el TP12 se entrega el viernes? Está como está en la fecha ahí, como hemos corrido las cosas de forma tal que se compatibilicen todas las comisiones. Pues si usted lo tiene antes, mejor, así ya se desvincula, se olvidan del práctico, ¿no? Cumplen con la tarea, ¿no? Bueno. ¿Sí? ¿No se puede entregar después del parcial? Y bueno, fíjate si no, en todo caso, ya lo hablo después con Alejandro, ¿no? Que se lo registre. Y después me dicen a mí cosas que le extienda un poco más la fecha. ¿Eh? Bueno, pues decía, digamos, este viernes, y lo podremos llevar hasta el miércoles como para que... ¿Está bien? bueno. ¿Ya? El TP12, ¿cierto? El TP12 lo llevaríamos para el otro miércoles. Así de forma tal de que se dedican a estudiar para el parcial. ¿Ah? ¿Está bien? Bueno, profe, gracias. Sí, profesor, gracias. Acuérdense de que vemos orificio vertedero otro jueves, ¿cierto? El martes siguiente aprovechen ahí para hacer consultas de los trabajos integradores. Vamos a ver 40 minutos del régimen transitorio, golpe de ariete. Y ese martes hacen consultas del integrador, todo, y el jueves sería el segundo parcial. El segundo parcial viene acotado, que sería cañería a presión y escurrimiento en canal. Bien. Bueno, otra cuestión más, los chicos que han cursado el año pasado, ¿no es cierto? Y tienen aprobada, por ejemplo, toda la teoría y de la práctica les falta algunos módulos, en todo caso se queda un ratito ahí, a ver cómo nos ponemos de acuerdo, porque si ya han aprobado un módulo con más del 60%, ya hay un módulo ya está aprobado, entonces los que no están aprobados son los que tienen que rendir en el primer parcial. Hay chicos que no aprobó todo y lo único que debe son los integradores, entonces el integrador, pero no debe quedar nada pendiente, digamos, de los otros módulos. ¿Sí? Ya habiendo rendido la evaluación temática, habiéndola aprobado y como revalidan los conocimientos, ¿no? Entonces se quedan los chicos ahí que están en esa situación, así lo vemos. Bueno, el resto de los chicos nos vemos el sábado, ¿no? Acuérdense que todo tiene envío de PDF y pues le damos más tiempo en el momento de la época presencial, por el WhatsApp, pero normalmente el año pasado los chicos ya entregaban a tiempo, no tenían gran, pues se lo acostaba un poco más los problemas, era más, digamos, similar al práctico, nada, digamos,
fuera de lo que te han visto de práctica. Pero siempre manden PDF, ¿no? Ok, profesor. Bueno, chicos, les comparto la asistencia, ¿sí? Ahí así ya se despide. ¿Sí? Bueno. No. Bien, ahora yo le muestro que está registrado acá. Y yo que están todos los que están presentes. Bien. Ahora vamos a compartir. Bueno, ¿alguna otra cuestión más? Entonces lo vemos el sábado a las 10, ¿no? Listo, profesor. Hasta luego. Listo, chicos. Bueno, profe, hasta luego.